Continuamos con el estudio del tema de factorización, mirando en esta ocasión el caso número 5, llamado trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. Comenzamos por mirar sus características y cuándo aplicarlo. El trinomio debe estar organizado en forma descendente. El coeficiente del primer término debe ser 1, tal como podemos observar aquí. El grado, o sea el exponente del primer término, debe ser el doble del grado o exponente del segundo término. Eso lo podemos observar en este trinomio. Vemos que el exponente, o sea el grado del primer término, es 2n, mientras que el exponente o grado del segundo término es n. 2n es el doble de n. Ese requisito se tiene que cumplir para este tipo de trinomio correspondiente al caso 5 de factorización. Ahora vamos a ver cómo realizar la factorización de este tipo de trinomios. Como primer paso, se abren dos grupos de paréntesis. Como paso siguiente, se le extrae la raíz cuadrada al primer término y se anota al comienzo de cada paréntesis. Luego se definen los signos. El signo del primer paréntesis se obtiene al multiplicar los signos del primer y segundo término. El signo del segundo paréntesis se obtiene al multiplicar los signos del segundo y tercer término. Enseguida buscamos dos cantidades que multiplicadas den como resultado el término independiente, es decir, c, y que sumadas den como resultado el coeficiente del segundo término, es decir, b. Por último, se anotan las cantidades que satisfacen las condiciones anteriores en los espacios vacíos de cada paréntesis, en sus lugares respectivos. Bien, esta es la teoría o los pasos del caso 5 de factorización. Vamos a mirar a continuación ejemplos donde apliquemos esto que acabamos de ver. En el primer ejemplo tenemos el trinomio x cuadrado menos 2x menos 15. Lo que se hace cuando vamos a factorizar una expresión de estas es revisar rápidamente si se cumple alguno de los casos anteriores. Entonces, caso número 1 de factorización, el que se llama factor común, vemos que no se cumple en esta ocasión porque no tenemos una letra o un número que podamos extraer de todos los términos. Los casos 2 y 3, es decir, el de factor común por agrupación de términos y el de diferencia de cuadrados perfectos, no se cumplen para trinomios. Entonces quedan descartados esos dos casos. Llegamos al caso 4, llamado trinomio cuadrado perfecto, y revisamos sus características. Tenemos que el trinomio está organizado en forma descendente, lo cual es un requisito para el trinomio cuadrado perfecto, pero tenemos el inconveniente de que el tercer término es negativo. Entonces, ya por esa razón queda descartado el caso número 4. Nos concentramos entonces en el caso 5 de factorización, el que estamos estudiando en esta oportunidad. Primer paso, revisamos que el trinomio esté organizado en forma descendente, esa condición se cumple. Segunda condición, que el coeficiente del primer término sea 1, efectivamente eso se está cumpliendo. Aquí no tenemos ningún número, entonces tenemos coeficiente invisible 1. También debemos verificar que el grado o exponente del primer término sea el doble del grado o exponente del segundo término. Tenemos aquí exponente 2 en el primer término, tenemos exponente 1 en el segundo término, 2 efectivamente es el doble de 1, luego las condiciones están dadas para que este sea un trinomio de la forma que caracteriza el caso 5 de factorización. Procedemos entonces con
los pasos para realizar la factorización de este trinomio. El primer paso es abrir dos grupos de paréntesis. Allí los tenemos conectados entre sí por multiplicación. Luego sacamos la raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x y esa letra la anotamos entonces al comienzo de cada paréntesis. Luego vamos a definir los signos de cada paréntesis. Para el caso del primero, entonces hacemos la multiplicación de los signos del primero y del segundo término. Tenemos entonces aquí signo positivo y aquí signo negativo. Más por menos nos da menos. Aplicamos la ley de los signos y tenemos signo negativo para el primer paréntesis. El signo del segundo paréntesis se obtiene multiplicando los signos del segundo y del tercer término del trinomio. Entonces aquí tenemos menos por menos que nos da más y ese será el signo del segundo paréntesis. Ahora vamos a buscar dos números, uno negativo y otro positivo, que multiplicados entre sí nos den como resultado menos 15, o sea, el término independiente del trinomio, y que al sumarlos nos dé como resultado el coeficiente del segundo término, o sea, menos 2. Hacemos entonces la búsqueda. Una posibilidad puede ser tomar el 15, el número 15, sin considerar el signo menos, y hacer la descomposición en factores primos. A 15 le podemos sacar tercera, nos da 5, a 5 le sacamos quinta y nos da 1. De aquí obtenemos parejas de números que multiplicados den 15. Tenemos la más evidente, que es 3 y 5, y la otra posibilidad es 15 y 1. Entonces estos números multiplicados entre sí nos dan 15. Ahora tenemos que dar cumplimiento a esta condición. Necesitamos que los dos números sumados entre sí den como resultado menos 2. Como aquí sabemos que uno de los números buscados es negativo y el otro es positivo, entonces vamos a escribirle el signo menos al mayor de ellos, al que tenga mayor valor absoluto. Entonces para 3 y 5 le escribimos el signo menos al 5 y para 15 y 1 le escribimos el signo menos al 15. Esto porque la suma de ellos nos tiene que dar un resultado negativo. Entonces recordemos que allí tiene que haber predominio de la cantidad negativa. Miramos entonces ahora cuál de las dos posibilidades da como resultado menos 2 al sumar los números. Tenemos que 3 sumado con menos 5 da menos 2. Entonces esta es la opción que buscamos. Miremos la otra. Si tenemos menos 15 y lo sumamos con 1, vemos que eso da como resultado menos 14. Entonces no es la que estamos buscando. Entonces definitivamente los números buscados son 3 y menos 5. Vemos que multiplicados dan menos 15 y sumados entre sí dan menos 2. Entonces los anotamos en los espacios vacíos de los paréntesis. Aquí tendríamos entonces el 5, ya queda con su signo negativo, y por acá tenemos el 3 positivo. De esta manera obtenemos la factorización de este trinomio utilizando el caso número 5. Recordemos que si se quiere probar la validez de este procedimiento, entonces realizamos la multiplicación de estos dos binomios, haciendo la propiedad distributiva, todos con todos, reduciendo términos semejantes, nos tiene que dar como resultado este trinomio original. En el segundo ejemplo tenemos el trinomio x a la 4 más 11x cuadrado más 28. Rápidamente revisamos los casos anteriores. Factor común no tenemos en estos tres términos, entonces queda descartado el caso 1. Como decíamos en el ejemplo anterior, el caso 2 y el caso 3 no aplica para trinomios, y el caso número 4, el de trinomio cuadrado perfecto,
No cumple en esta ocasión porque el tercer término no es número cuadrado perfecto, no tiene raíz cuadrada exacta, a pesar de que el trinomio está organizado en forma descendente, que el primero y el tercer término son positivos, tenemos el inconveniente de que 28 no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, con eso dejan de cumplirse las características del caso 4, llamado trinomio cuadrado perfecto. Nos concentramos entonces en el caso número 5. Ya hemos hecho la revisión de que los términos estén organizados en forma descendente, ya tenemos coeficiente 1 en el primer término y también observamos que el grado o exponente del primer término es el doble del grado o exponente del segundo término. Procedemos entonces con la factorización utilizando el caso número 5. Abrimos dos paréntesis conectados entre sí por multiplicación. Extraemos la raíz cuadrada del primer término, que es x al cuadrado, y eso lo escribimos al comienzo de cada paréntesis. Vamos ahora a definir los signos de cada paréntesis. Por aquí tenemos signo positivo al comienzo, entonces decimos más por más, que nos da como resultado más, signo del primer paréntesis, y ahora decimos que más por más, que da como resultado más, es el signo del segundo paréntesis. Ahora vamos a buscar dos números positivos que multiplicados entre sí den como resultado 28 y cuya suma nos dé como resultado 11. Podemos hacer la descomposición en factores primos del número 28. Aquí sacamos mitad de 28 es 14. A 14 le podemos sacar mitad nuevamente, eso nos da 7, y a 7 le sacamos séptima y nos da como resultado 1. De estos números formamos entonces parejas de números que multiplicados den 28. Una de ellas podría ser 2 y 2 por 7, 14. Otra podría ser 2 por 2, 4 y 7. Y la otra podría ser todos estos números que multiplicados entre sí dan 28 y el número 1. Allí tenemos entonces las parejas de números que multiplicados entre sí nos dan 28. Sabemos que los números buscados van a ser positivos, entonces ahora nos ocupamos de que se cumpla la condición de la suma, que nos tiene que dar como resultado 11. En el primer caso, la suma de los números nos da 16, entonces no cumple. En el segundo caso, 4 más 7 nos da 11, esa es la opción que buscamos. Y en el tercer caso, 28 más 1 da 29, tampoco cumple. Entonces, los números buscados son 4 y 7. Aquí es indiferente cuál escribamos en el primer paréntesis o cuál escribamos en el segundo, porque los dos son positivos. Lo que se acostumbra es escribir el número mayor en el primero, pero como decíamos es indiferente la ubicación de ellos. De esta manera obtenemos la factorización de este trinomio utilizando el caso número 5. Si queremos probar la validez de este resultado, hacemos la multiplicación de estos dos binomios y nos tiene que dar como resultado el trinomio original. Bien, con esto damos por terminada la explicación del caso 5 de factorización, llamado trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c.